Buenas tardes, bienvenidos a esta casa natal, aunque solo sea virtualmente, esta casa natal de Picasso en Málaga, que hoy acoge una reunión de amigos en un homenaje a otro amigo que nos falta, al gentilísimo señor don Eugenio Chicano. Muchos de ustedes se preguntarán por qué gentilísimo señor. Los que le conocen, los que le conocieron, los que le conocimos, sabemos perfectamente que era su forma de dirigirse mediante cartas, cuando había cartas. Fueras lo que fuera, fueras el portero de una vivienda de 3 pisos de vecinos en el centro de Málaga, fuera director general de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte o fuera rey de España, Eugenio trataba a todos por igual y los trataba con esa manera a la maniera italiana que había aprendido en su estancia italiana y nos llamaba gentilísimos señores. Pues en este recuerdo a Eugenio Chicano, con motivo del cierre próximo de la exposición que esta casa natal ha dedicado al que fuera su primer director, el director que puso en marcha lo que hoy está viviendo Málaga. Lo digo siempre y lo puedo decir yo porque soy un advenedizo, soy relativamente un recién llegado. Ha habido muchos otros directores antes que yo. Me acompaña Marilú Reguero, la compañera infatigable de Eugenio, que también ha sido directora de esta casa natal, y sin la cual no se podría explicar y, por tanto, no se podría entender lo que está pasando ahora en esta Málaga que han venido a llamar Málaga de los Museos. Durante años, esta casa natal no solo sostuvo la llama de Picasso, de ese genio que nació en una habitación aquí cercana, justo detrás nuestra, separada por 4 escalones, y que cambió el modo de percibir el mundo y de representar el mundo en el siglo XX. Durante años, como digo, esta casa natal sostuvo esa llama de malagueñismo, de procedencia malagueña, de ese pintor, que es verdad que se hizo pintor en Barcelona y artista universal en París, pero que se hizo niño, se hizo persona y se hizo espiritualmente un hombre del Mediterráneo aquí en esta Málaga, como diría Rainer María Rilke, pues la infancia de un hombre es la patria verdadera y única, y esta es la patria de Picasso, pero esta también es la patria de Eugenio Chicano, que defendió esa identidad malagueña de Picasso, pero que también hizo que esta casa fuera el soporte cultural de la Málaga de esos años 80 y 90, que luego germinaron felizmente en esta Málaga actual del siglo XXI, que atesora grandes colecciones, que atesora grandes artistas y que pues tiene, como el Madrid de Ortega, pues cuando no hay, ahora virtualmente, desgraciadamente, por esta situación que estamos viviendo, pues cuando a las 6 de la tarde o a las 6:30 no tienes una conferencia es porque te la están dando, que diría Ortega en aquel Madrid de la Edad de Plata. Pues tendría que haber sido un feliz encuentro continuado en distintas etapas, con distintos diálogos que abordaran facetas diferentes de Eugenio Chicano, porque era un hombre polifacético y queríamos haberlo abordado como un homenaje en esta casa. Pero desgraciadamente la pandemia, que tantas cosas se ha llevado por delante, pues nos impidió celebrar esos sucesivos diálogos entre distintos amigos de Chicano, que nos hablaran de su vida y de su obra. Y esto, pues, obligatoria, pero necesariamente se ha decantado en esta pequeña tertulia que hoy vamos a mantener con algunos amigos de Eugenio y que nos van a hablar de algunas de sus facetas. A mi izquierda está Perry Oliver, un artista, grabador extraordinario, al que conocí gracias a Eugenio Chicano, y eso se lo tengo que agradecer, como tantas otras cosas, y que nos puede hablar de la faceta de Eugenio como artista. A Carlos Ismael Álvarez, que lo conocerán en Málaga todos por su vinculación con la Archicofradía de la Esperanza y el dulce nombre del Nazareno del Paso, que también tuvo una relación de amistad hasta el final con Eugenio y con el que colaboró en algunos de sus proyectos vinculados con esa faceta también muy importante de Eugenio, de malagueño, de colaborador con las instituciones, las agrupaciones y los colectivos malagueños más diversos, pero esencialmente con las cofradías, pero lo hizo también con las peñas flamencas, que era otra de sus pasiones, hizo carteles de toros, en fin, colaboró con muchísimas
facetas, perdón por repetirme, en la vida social malagueña. Y Mariluz, pues que nos hablará de Eugenio y nos hablará de la casa natal, que la conoce bien desde valga la redundancia, su nacimiento, el nacimiento de la casa natal. Y yo, modestamente, pues como director actual de esta casa, pues solamente darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí en esta tarde ya veraniega de mayo y que hayan tenido a bien aceptar esta invitación y no extenderme mucho más para ceder la palabra para que hablemos de Eugenio, como hemos dicho. Me parece que si algo era Eugenio principalmente era un artista y yo creo que es de lo que primero queremos hablar, de su faceta de artista, Perry. Y muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y gracias por estar con vosotros, Travesta. Y esa oportunidad lo tomo como un gran amigo de Eugenio. Pero también para decir que tanto me ha aportado en mi vida y a mi obra, y incluir Mariluz. Pero yo estoy no aquí de hablar de mi obra y esas cosas. Vamos a hablar de Eugenio. Y vamos a tener una faceta que perjudica mucho, y eso grabado. Pero quien no sepa, que puede ser, que nuestro maestro ha sido completo en todas las facetas, otra vez, de los medios. Y yo tengo que empezar con el grabado conmigo. Y mi taller en Nerja era del año 71. Y evidentemente he conocido unos malagueños, unos artistas, Stefan, luego un poco Paco Aguilar, gravura, pero no he encontrado con Eugenio Chicano porque no estaba. En visitas sí, la verdad, pero él estaba en Verona y con un papel muy importante en su obra, incluyendo el grabado. Y una cosa, cuando hablo del grabado, quisiera que sea claro, era un maestro de grabado. Cuando hemos trabajado juntos, yo ayudándole, pero podía hacer perfectamente solo. Pero vamos a entrar en la obra un poco. Un día recibo la noticia que el pintor, director de esa fundación, quiere verme en la casa de Francisco Giner. Entonces me voy allí. Francisco Giner de los Ríos. De los Ríos, exactamente. En Mapisa, voy allí y recuerdo perfectamente. Eugenio decía, buenas tardes, ¿dónde está la obra? He llegado faltando una carpeta. Ahora, lo cuento porque Eugenio ha visto el arte y el artista juntos. No se ve el arte sin artista ni revés. Entonces, no es que no quería conocerme, pero como artista no. Hay que presentar la obra. Y entonces fuimos a mi estudio, mi casa, y luego, para cortar un poco, pasa unos años, en el año 95, Eugenio quería hacer grabados por una carpeta benéfica. Entonces entramos en la Suite Málaga y ha hecho un estupendo trabajo. Quien no ha visto la obra de Eugenio, pues hay que verlo. Quien lo ha visto puede entender perfectamente esos trazos, esas líneas que definen la estructura de su obra. En este caso, líneas muy firmes, brochazos. Tengo que decir que eso aplica a pintura, a cartelista, a todo. Sorprende siempre lo directo de la obra de Eugenio Chicano. Parece que cuando ves la obra terminada, que todo ha llegado a la vez. Y yo me pregunto si eso ha sido así, Eugenio. ¿Ha llegado él, la imagen, a la vez? Podría haber sido. Dicen que músicos lo tienen que todo viene y luego hay que escribirlo. Yo nunca he sido presente
cuando Eugenio ha encontrado su diseño, su composición. Porque siempre venía a mí con un boceto. Y estos bocetos también me parece que pertenecen a la pintura. Él iba guiado y yo no recuerdo en el grabado un cambio significante de esas líneas. Eso es un poco, a lo mejor le extraña, pero lo tenía tan claro que nuestro trabajo, sobre todo su trabajo, era ponerle en otro medio. Mi trabajo ha sido ácidos y resinas en los grabados. Entonces, y estampar. Pues hemos hecho esto. Y seguir rápido. Luego, un año después, hemos hecho una carpeta pequeña con otros, en homenaje a Francisco Ayala. Pero llegamos al tercero, y me alegra que José María está, porque eso ha sido un suite muy grande de grabados para el Museo de Marbella. Y Mariluz estaba en vacaciones con Eugenio en Nerja, que lo han hecho varias veces. hay muchos recuerdos. Y Eugenio venía cada mañana, y uno puede pensar, si ha conocido a Eugenio, que un hombre dinámico, un hombre muy potente y de conversar. ¿Y cómo fue los momentos de grabar? Pues, yo diría una calma intensa y una conversación alegre, pero cuidado, él era un gran trabajador y no era una cosa de gestos, él no contaba con un gesto de acabar una obra, él lo tenía decidido. Entonces, se puede preguntar, porque si Eugenio no agradaba algo, se protesta. Yo no recuerdo protestando mi trabajo. Yo no recuerdo críticas negativas. ¿Lo he hecho perfecto? No lo sé. Pero la cosa que me interesa en todo eso es, y perdona que sigo tanto con el grabado, ¿no es un privilegio trabajar con un maestro? Yo creo que sí. Algo pega, se aprende mucho. Y luego, cuando hemos pasado los grabados, hemos reunido con tantas cosas y yo quiero no salir sin hablar de una exposición que me sigue con un impacto, y son los Torres. Y lo quiero contrastarle con su última, las silleras del flamenco, en un sentido que esas líneas fuertes que compone existen en los Torres. En los de flamenco se mueve un ambiente controlado, pero más abierto. Y dentro de este variaje de líneas, yo he visto un chicano encontrando dentro de la pintura la forma, sobre todo las caras. Recuerdo las caras, las manos, con mucha emoción. Y digo, Eugenio, está empezando. Y para terminar, yo quiero decir una cosa sobre su persona y su arte. Tan vinculado, es cuestión de control. Cuestión de control en su obra.
donde él, si no lo ha tenido, eso es privado, totalmente privado. Él siempre ha tenido tan buen control y del oficio y de la creatividad. Yo me sorprendí mucho pensando en Eugenio en eso. En el oficio te cuento un detalle, técnica. Cuando yo iba a estampar su Sweet Málaga, me ha dicho, Oliver, mezclando los colores, una gota de negro en cada... Yo digo, una gota de negro. Sí, muy poco. ¿El amarillo? Sí. Pues cuando ves un cuadro de Eugenio, a partir de esas fechas, quizás antes, pero a partir de esas fechas, se nota una armonía de los colores. Y eso es gracias no a gota negra solamente, a entender muy bien los colores. Yo lo veo, su recurso de control admirable. ¿Por qué? Porque en su carácter lo tenía, cuando tenía una causa, controlaba. Cuando no hay causa, estaba un hombre muy abierto. Pero con las causas, entender. No es cuestión de control a nadie, es cuestión de la causa. Si la causa sea social, en Málaga, si la causa sea un cuadro. Nuestro Eugenio ha sido un admirable capitán de barco. Y antes que me emocione mucho más, lo dejo que seguimos. Y gracias. Yo quería aprovechar, antes de pasar la palabra a Carlos Ismael, como hemos dicho, recordar que ese dominio, ese control de la técnica y de la obra se puede todavía contemplar, para los que nos estén viendo en directo, hasta el próximo domingo en la sala de exposiciones de la Casa Natal en la Plaza de la Merced número 13, en el horario habitual de 9:30 a 20 horas. Y también quiero recordar otra cosa que no he dicho al principio, y es que los que nos estén siguiendo en directo pueden, si quieren, a través del canal de YouTube, dejar sus preguntas y al final de las intervenciones intentaremos satisfacer esas curiosidades o contestar esas preguntas. Carlos Ismael citaba Perry las causas y yo he hablado de la Semana Santa porque quizás es lo que mejor conozcas, pero no era solo la Semana Santa, no era solo una cofradía, eran todas las cofradías donde Eugenio, que se sentía malagueño, en fin, de raíz, pues nacido en la calle Sánchez Pastor, como todos sabemos, pues ha colaborado a lo largo de su vida. Sí, yo tuve la suerte, la tremenda dicha de conocer a los muchos Eugenios que en el mundo han sido, porque había muchos Eugenios. A mí, cuando gente o personas en Málaga que me dicen, ¿tú qué conociste a Eugenio? ¿De qué Eugenio quieres que te hable? ¿Del Eugenio de Málaga o del Eugenio de Italia? ¿Del Eugenio de Málaga de la calle Sánchez Pastor o de calle La Victoria? ¿Del Eugenio del Bulto poniendo en pie un espléndido mural con chinas de la playa y latas desechadas o recicladas, que hoy diríamos de las conservas La Peira, o del Eugenio escalando tapias de jazmines en el Candao para irse al kiosco de Buitrago con los verdialeros a vivirlo, del Eugenio de la Buena Sombra, donde aterrizaba la zarabanda de la bohemia de los años 50, o del Eugenio del Ateneo, que era un reducto de libertades en un tiempo que más vale olvidar, o un cenáculo de disidentes y de contestatarios, como entonces se decía, de Eugenio el de la Buena Sombra, perdón, de Eugenio el de Casa Luna, del reservado de la Casa Luna, que era un cuarto de los cabales de flamencos, ¿no? Ha habido tantos Eugenios y tan espléndidos Eugenios que yo
Tuve la suerte de conocerlo en larguísimas conversaciones con él, en su estudio, en mi despacho, o tomándonos andresitos en el Compás de la Victoria, o gazpachuelos en Emilia, en Calle Cañón. Y como era un conversador nato y un conversador espléndido, pues asistía a la fiesta de Eugenio. Perry ha dicho una cosa sobre la que ha pasado demasiado de puntillas, y yo quisiera añadir algo. Esa claridad de ideas, esa ausencia de boceto, casi prescindir del boceto, es porque es que lo había vivido antes de pintarlo y se le notaba. Eugenio no era de esos artistas que tenía que recurrir a estímulos externos o a pretextos del mundo que le rodea. No, no, Eugenio había vivido tantas cosas que las tenía todas en su interior y afloraban. Y afloraban con verdad. Su pintura. Una cosa muy curiosa es contemplar el íter de su pintura a través del tiempo. El Eugenio preitálico, comprometido con la política en tiempos difíciles y tal, de esos rostros duros y oscuros, la explosión de color que supone la nueva figuración cuando lo deslumbra Italia, la vuelta y la felicidad de sus amores en Málaga, en esas series espléndidas. Para mí la Suite Málaga es la apoteosis de Eugenio. La Suite Málaga, que no es solamente la Suite Málaga de los grabados, que es el telón del Cervantes, o que es el mural de Calle Ollerías de la Diputación, o sus secuelas en los techos de la Esperanza. Había muchos Eugenios, y su compromiso con lo que le rodeaba y con... has aludido antes al mundo cofrade, bueno, sin perjuicio de la magnífica obra que en 2 años y medio puso en pie en los techos de la cofradía del Paso de la Esperanza, de nuestra cofradía. Eugenio era un apasionado devoto de la Virgen de Zamarrilla, que era su cofradía de niño. Y cuando yo siempre dije que cuando vinimos aquí a esta casa a llamar a la puerta de Eugenio, la gran suerte que tuvimos es que no había que explicarle la Semana Santa de Málaga, es que él había vivido desde pequeño y con la intensidad de quien ha arrimado el hombro 30 Jueves Santos a su Virgen de Zamarrilla. Y por eso, porque lo había vivido, lo pintaba con una facilidad pasmosa que era producto de una reflexión interior, de un arte, de un oficio, de una técnica, de un conocimiento que desde luego se sabía de memoria. Pero el arte que le afloraba, esa espontaneidad, era de que lo tenía clarísimamente y previamente en la cabeza. Y como eso, tantas cosas, las series de la copla, la espléndida serie de la copla, ese primer plano y ese primer plano era del que había asistido a todo eso en primera fila, del interesado, era un trasunto de lo que conocía y de lo que había asistido en primera fila. O esa espléndida también exposición del flamenco, de la Seguirilla, que a mí me alarmó mucho cuando la vi. Y a mí me alarmó mucho cuando la vi, porque las caras, con el pretexto de que la Seguirilla es un cante desgarrado que canta el dolor y canta la pena, pero esas caras ya oscuras y esas manos nudosas que recordaban al Eugenio preitálico, a mí no me gustaron, y no me gustaron porque presentí un final próximo que ocurrió, desgraciadamente. Porque era verdad lo que pintaba, porque su obra no era más que reflejo de lo que sentía. Y a mí, de verdad lo digo, es la primera vez que verbalizo esta idea fuera de mi casa, de mi mujer y de mis hijos, pero yo salí del palacio del obispo deslumbrado por
bueno, por aquella magnífica exposición de un maestro con 80 y tantos años que le ponía los códigos QR a los cuadros para que se pudieran oír. Es decir, estaba completamente al día. Pero a mí aquellos rostros oscuros, cenicientos, es verdad que el asunto lo requería. No estamos hablando de tangos ni de bulería, estábamos hablando de seguirilla, que tiene un asunto trágico, triste y de pena y de dolor. Pero esos rostros eran los mismos rostros del Eugenio Preitálico, del comprometido de los primeros. Y ese negro a mí me daba la impresión me dio un pálpito de lo que desgraciadamente luego ocurrió, que era su posibilidad. En definitiva, un artista que pintaba con absoluta verdad. Sí, es curioso, ¿verdad? Es paradójico. Ese control, a mí me llamó la atención una cosa que has citado antes también, cuando en el estudio de Calle Victoria, ese orden, ese control, lo que tú llamabas control, ese orden que se trasluce, que se vislumbra en su obra. Esa serie de la copla la vimos juntos en Granada, en la calle San Antón, que se exhibió en la inauguración, ¿te acuerdas que estaba ya allí en aquel entonces? Y que se ve en toda su obra, pero se ve lo que podría ser una obra fría, como bien ha apreciado Carlos Ismael, esa verdad al final aparecía en esa obra que aparentemente, fruto de ese control y ese dominio absoluto de la técnica, no solo del grabado, de la pintura, de la serigrafía, era un pintor dotadísimo, un artista dotadísimo y un gestor también, bueno, pues también con cierto control, que fue capaz de crear esta casa de la nada, ex novo, por encargo del alcalde Aparicio, pero con los mimbres que había en aquella época y recuperar esa relación de naturalidad en la relación de Málaga con su hijo más egregio, que era Picasso. Sí, Eugenio era hombre de proyectos y de tenacidad en ellos, ¿no? Creía en el trabajo, en la insistencia y en quien aguanta vence, ¿no? Quien persiste vence. Y cuando se conocen Pedro Aparicio y Eugenio, por mor de una exposición importante de Eugenio en Milán, que va a Curro Flor en representación de Pedro Aparicio, después Eugenio le devuelve la visita a Málaga y va a visitarlo y le habla del proyecto de esto, y Pedro se entusiasma con las ideas de Eugenio. Eugenio se viene por eso de Italia. Eugenio tenía su vida ya hecha allí, no pensaba venirse, estaba ya asentado, tenía sus amigos, su vida, su casa, su pintura, y se viene a la invitación de su ciudad y a la invitación de Picasso, ¿no? Yo creo que aquí se unen varias cosas. Una, su gran amor por Picasso, su intento de los años 60 a través del Ateneo de que esta casa se convirtiera en un eje principal de Picasso y la ciudad, pero también venía a tirar de Málaga un poquito, ¿no? El hecho de unir a Málaga y a Picasso para él era algo muy importante, porque Picasso era el gran genio del siglo XX para él y era su faro y su vida, ¿no? Y por tanto él pensaba que Picasso podía tirar de ti, porque él siempre ha creído que la pintura tira de uno, ¿no? Eugenio en los momentos duros se ponía a pintar, en los momentos deprimidos la pintura él decía que siempre la había salvado, siempre decía eso: a mí me salvó la pintura. Era su frase más recurrente y más íntima, ¿no? Aquí tengo dos amigos que lo conocían perfectamente y que lo han descrito magníficamente bien. Tengo poco que añadir, más que el día a día de haber tenido la suerte de convivir 35 años con él y de haber disfrutado, como muy bien aquí se ha dicho, de su presencia y de su sabiduría, ¿no? Aquí se han dicho cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que Eugenio parecía que improvisaba, pero no improvisaba. Se ha dicho también que es porque lo había vivido, y es que lo tenía todo en la cabeza. Él, cuando se ponía a pintar el parque, ya lo había pintado en la cabeza, pero le gustaba pasarlo al boceto porque él no creía en solo la imaginación. Él decía: uno piensa el soneto más bello del mundo, pero ponte a escribirlo, escríbelo, que ya no es igual. No es igual que lo que tú has soñado en tu cama, recién despierto, o al acostarte por la noche. Sueñas un cuadro, pero píntalo. Hay que pintarlo porque ya no es lo mismo. No es la misma la imaginación que la realidad. Entonces él tenía
la Málaga soñada, las imágenes soñadas, los homenajes soñados, pero los pintaba, los pasaba a papel porque esa era la realidad, ahí estaba la realidad, ¿no? Y después la pasaba al grabado, la pasaba al cuadro, todo tiene su boceto anterior, todo tiene su boceto anterior, a pesar de que lo tuviera en la cabeza, las dos cosas confluían. Y en este proyecto, que fue un proyecto entusiasmante y que fue para Eugenio también una inyección de vitalidad. Él vivía en una Verona húmeda, umbría, que nevaba pronto, hacía frío a final de agosto. Volver a Málaga, cuando Eugenio volvía a Málaga, era una persona diferente. Entraba por calle Lario y volvía a ser el chicano de calle Sánchez Pastor, de calle Lario, de la Plaza de la Constitución. Y luego hubo otra inyección que fueron los chicos que entraron en la Fundación Picasso, los Mario, los Rafalitos, los Pilar, los Salvador. Para eso fue para él una inyección extraordinaria. Niños jóvenes, preparados, con ganas de trabajar, con entusiasmo, con dedicación absoluta, de todas las horas que hiciera falta. El tener alrededor ese equipo que lo seguía en su intensidad, porque Eugenio fue tremendamente intenso en su manera de trabajar y de comportarse, y que estos muchachos lo siguieran, y medio destrozados algunos a lo largo del día, porque a Chicano no lo cansaba nadie. Lo seguían y tiraban para adelante, fue una cosa entusiasmante. Así me han llegado ya. Digo la verdad, Mario, digo la verdad. Bueno, el público no lo ve, pero está enfrente nuestra Mario Vigilio Montañés, que es uno de todo los ese entusiasmo que venía de la sangre joven, de las ganas de trabajar, de recién acabadas las carreras y con un futuro por medio y con un leitmotiv y una bandera como era Picasso, y sobre todo con un objetivo que era cambiar la imagen de Picasso en la ciudad, que no era el Picasso que se había ido, no había vuelto, porque no había querido, porque había abandonado sino que era el Picasso que no había podido volver, que era un exiliado. Era todo entusiasmante cuando, por ejemplo, fueron y cogieron todas las tablitas de Picasso que había en el Museo de Barcelona y empezaron a investigar, que ponía allí Puerto de Barcelona, monte de no sé qué, no sé cuándo, investigaron y era la salida de Málaga, no sé qué, no sé cuánto, y les mandaron a Barcelona todo el proceso de estudio de las tablitas equivocadas, de que no eran espacios de Barcelona, sino de Málaga. Todo ese tipo de cosas para ellos fue un momento, yo creo. Bueno, de hecho, la única vez en su vida que Eugenio no ha pintado ha sido la época en que sacó adelante este proyecto, ¿no? Que Eugenio necesitaba la pintura. Es más, yo temía cuando terminaba una serie porque en su vitalidad necesitaba sus 14 horas de estudio, sus 12 horas de estudio. Sin embargo, aquí su vitalidad estaba nutrida con este proyecto. Fue muy feliz en la Fundación Picasso, fue un proyecto entusiasmante. Y luego ver esto vivo y dejar algo, como él decía, tirar una guitita. Él siempre decía, hay que tirar una guitita y que una placa se inaugure y dejar algo hecho. Eso siempre decía, hay que tirar y pasar por esta esquina y ver que esta guitita seguía en pie y que marchaba y que ampliaba, para él fue una gran satisfacción y ha sido hasta el final una gran satisfacción. Desde aquí, funcionar esto, ampliarse, tener proyectos, comprar obras de Picasso, ha sido una grandísima satisfacción. Y luego, pues, Eugenio yo creo que ha sido una figura importantísima en la ciudad de Málaga. Yo creo que ha sido importante, yo creo que él tira de esa guitita también de Picasso. Yo creo que, como tú muy bien has dicho, aquí empieza a pasar todo a partir de esta casa, aunque con humildad todos decimos, bueno, tal, pero es la verdad, es lo que pensamos todos y estamos diciendo la verdad. Este fue el germen, la semillita que se echa y que empieza a crecer y que reconvierte todo, porque claro, aquí no hubiera un Thyssen si no hubiera un Picasso, aquí no se hubiera invertido en el Palacio de la Aduana convertir 18.000 metros, un museo de Bellas Artes de 18.000 metros si no fuera la tierra de Picasso y tiene el Museo de Picasso, y todo eso ha sido el gran cambio de la ciudad, ¿no? Naturalmente, el Museo Picasso ha sido una explosión, pero la semilla estaba aquí, ¿no? El germen estaba aquí. El centro de investigación y de documentación, el hecho de que la universidad tuviera aquí una magnífica biblioteca donde se pudieran trabajar a Picasso, porque a él, la investigación para él siempre era algo importantísimo. Chicano estaba unido a la investigación. Ninguna de sus exposiciones, ninguna de sus series estaban separadas de la investigación. Para él la investigación era importantísimo. Si tú vas a la biblioteca está
la Suite Málaga, aquí está la Bienal del Deporte, aquí está la Copla, porque son los anaqueles y anaqueles de libros que compra y prepara y estudia, más sus archivos, más sus documentos, más no sé cuánto, y las carpetas, ¿no? De hecho, fallece con sus carpetas, allí encima, la carpeta cerrada con su orden, con su extraordinaria organización, que era, porque decía, ya demasiada inesperada es la vida del pintor como para que no lleves un rigor en el trabajo. Entonces, cada noche limpiaba los pinceles, la paleta quedaba pulcra, todo quedaba perfecto, todo organizado para la mañana siguiente llegar y que estuviera todo perfecto. Una de las cosas que le gustó de Oliver cuando fue a verlo, porque claro, él lo del pintor, para él un artista, él no veía jamás, no se encontraba jamás con un artista, con un poeta, con un escritor al que le preguntara, en vez de cómo estás, ¿qué estás haciendo? Porque era como una especie de cortesía, ¿no? Interesarse por su obra. Entonces, se encontraba Pablo García Baena, al que adoraba y conocía desde chico, y decía, Pablo, ¿qué estás escribiendo? Siempre decía eso. Yo me acuerdo que una vez le dijo a Pablo, así muy simpático, Pablo, ¿qué estás haciendo ahora? Y Pablo dijo, con esa simpatía que tenía Pablo y ese encanto que tenía cordobés, dijo, pues mira, acabo de terminar un mantel de Petit Pois. Empezaron a reírse los dos. Pablo era adorable, tenía un humor tan extraordinario. Él siempre hacía esa pregunta. Entonces, a ti, cuando te conoció, quería ver tu obra, porque era una especie de cortesía hacia el artista, interesarse por su obra, ¿no? Y bueno, y que estaríamos hablando toda la tarde de él y las cosas tan importantes que se hicieron en esta casa, las idas a la Palmilla, enseñarle a la gente quién era Picasso, el ir a todas las peñas, la Rociera, la Trinitaria, la no sé cuánto, explicar quién era Picasso, el hecho de que la gente se sintiera orgullosa del autor y encantada con que en Málaga hubiera una casa natal con Picasso. En fin, yo creo que la labor de Eugenio ha sido una labor, yo creo que dura, difícil, pero muy satisfactoria, yo creo que muy satisfactoria. Y con respecto a lo que decía Carlos Ismael, yo estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que dice, porque lo conocías muy bien. Chicano era muchos chicanos en uno, ¿no? Y luego, él, sus amigos, por ejemplo, la amistad con ellos dos, la amistad con Oliver era porque era un magnífico grabador y un gran tipo, como él decía, y esas cosas para él eran muy importantes, ¿no? Ser un buen artista para él era muy importante. Y con Carlos Ismael porque era muy culto. Y a él le encantaba lo culto que era Carlos Ismael. Y le sorprendía y venía a casa diciendo, le he dicho tal cosa a Carlos Ismael y me ha recitado no sé qué. Eso le encantaba, es tener amigos cultos, sabios, importantes. Él era feliz con todo eso. ¿Es verdad o no, Carlos? Era feliz con la gente culta, y cuando educada. tú decías esa trayectoria de esta casa que mantuvo la antorcha y sembró y puso el germen que culminó en el espléndido museo, y luego el Thyssen que no hubiera venido, todo eso formaba parte de un proyecto que él tenía y que verbalizaba con mucha gracia, diciendo, es que no puedo morirme sin ver a Málaga hecha una señora. Sin ver antes a Málaga hecha una señora, ¿no? Y lo expresaba con gracia, pero en el fondo era un verdadero proyecto. Él, por ejemplo, a Nerja, que ha comentado Oliver, íbamos en verano a Nerja y se llevaba pues, una carpeta de papeles. Y entonces organizaba su vida, que iba a verte, iba a la playa, porque la playa le encantaba, y luego se ponía a dibujar. Y tiene series completas de Nerja, ¿no? El balcón, las noches de las Nereidas, no sé cuánto. La pintura siempre iba junto a él. Él era un pintor. Además, le encantaba eso, ¿no? De firmar como pintor. Nunca firmó como director de la Fundación Picasso, ni como tal. Él siempre ponía, Eugenio Chicano, pintor. Le encantaba, estaba orgulloso de la carrera de pintor, de ser un pintor. Y decía cosas muy bellas. Venga. Aquí no hemos venido a escucharos, ¿no? Pero no me resisto a citar a Sábato, que se lo leí hace poco, porque ha hecho referencia a la pintura como cura, como sanadora, y Sábato escribía algo así como el arte no es una terapia, pero es terapéutico. Y en ese sentido, pues efectivamente, y lo es para el que lo hace y lo es para el que lo disfruta. Y por eso los que estamos en este mundo de la gestión, de la creación, porque la creación cultural, al final, la gestión cultural es también algo
de creación, tiene algo de equilibrio, como tú sabes, que nos lleva y nos apasiona. Y hay otra cosa que quiero también mencionar, que es lo que se ha citado, la erudición también la erudición en todos los terrenos, en el malagueño, por supuesto, en el flamenco también, pero una erudición amable además, no una erudición soberbia. Apabullante, Sí, exacto. ni impostada. Sí, sí, sí. Un Ernesto Sábato que me apunta, Mario, allí bien. Mario, tienes que escribir un poco. Mario ya ha dicho que está ayudándonos. Tienes que escribir un poco más grande porque es que si no me tengo que poner las gafas y con las mascarillas no. Me apunta Mario Virgilio Montañés que Sábato, al que he citado, estuvo en esta casa en el 91. Perry, perdón. No, perdona. Es que mientras lees, es que me recordaba una cosa que iba a contar y me ayudas hablando de la copla y hablando de ir al estudio de hablar de arte, el estudio de Eugenio en calle Victoria. Llego allí un día y me va a enseñar la copla en proceso, o que sea, mejor de 32, habían 20. ¿Sabes lo que pasó? La obra está allí, uno por uno se pone en el sitio de pintar. Y yo contemplé. Y está cantando las coplas. Sí. 2 versos. Lo había vivido. ¿Lo ha pasado eso? Lo había vivido. Lo que pintaba lo había vivido, siempre. Es precisamente lo que has dicho. Está por dentro, pintando, o que sea, un gorro, cualquier artículo, cualquier cara, cualquier cosa, lo tenía por dentro. Y las coplas, y salían copla tras copla. Y el entorno de cada uno de los retratos. Estoy pensando en Carlos Cano con esa fajalauza cerámica de Era muy divertido esto. Pero además es que él tenía una grandísima memoria. Sí, Le absoluto. ayudaba mucho y un magnífico oído. Magnífico Magnífico oído. Entonces, empezaba de pum, pum, empezaba un concierto y sabía cuál era, perfectamente. Sí. Y lo podía seguir completo porque tenía una memoria y extraordinaria. se asentaba por lo bají, lo mismo una soleare de Utera, Que una ópera. Que una Ópera aria completa, de Lucía claro. de la Peludo. O sea, Sí, que totalmente. era tenía muchas virtudes, ¿no? que ocultas y que le hacían un personaje poliédrico, rico, extraordinario y como conversador. Yo viví la inauguración en la calle San Antón de esa exposición de la que estábamos hablando. Pues entonces coincidimos, y de la que estoy hablando. Aquella lo hizo la Caja de Ahorros de Granada. Y apareció por allí Miguel Rodríguez Acosta. Hubo una señora que se lanzó de espontánea y cantó 7 faroles, los 7 faroles, que era uno de... y lo cantó. Estaba dedicado a Miguel de los Reyes. Efectivamente. Porque Eugenio le dijo un día, Eugenio, desengáñate. La mejor copla que se ha escrito fue 5 farolas. Pues y entonces él se las dedicó las a él. 5 farolas, pues... Porque luego estaba Eugenio, el Eugenio reivindicativo, que en cada una de sus series, hasta en las más líricas, hay siempre una reivindicación. En la copla hay la coplera y el coplero olvidado por diferentes motivos, por el franquismo, por su identidad sexual, por tantas cosas, y estaba recuperada. Hay algunos personajes que son muy desconocidos porque están por ser precisamente olvidados, ¿no? En toda su obra siempre hay un punto de reivindicación que era suya, ¿no? Que él la conocía, los demás pues, pueden no darse cuenta, pero siempre hay una reivindicación. Y naturalmente en la seguirilla, en la gran reivindicación de lo que es la cultura popular, ¿no? El hecho de que en vez de pintar a los cantaores, haga la letra, le dedique a la letra. Yo cuando me lo contó, Marilu, mira, he pensado esto, yo me iba a caer al suelo de emoción, me parecía una cosa tan extraordinaria y tan chicano, ¿no? Era tan chicano, es decir, dedicárselo a la copla, a la copla popular, a la inventar por el pueblo, por el segador, me parecía una cosa tan de él, tan reivindicativa, que bueno, y después ya el código QR que te llevaba al que la había cantado, ¿no? Pero el homenaje en realidad era maravilloso. Era a la letra, ¿no? La letra preciosa de la canción. Y me pareció extraordinario porque, como muy bien decía Carlos, él era muy verdad, ¿no? Él era absolutamente verdad. Él era incapaz de ocultar, tú lo notabas como a los niños chicos, lo miraba y sabía lo que había hecho, si se había tomado un helado o no se lo había tomado, porque era transparente y pura ingenuidad, ¿no? Un buen tipo, eso que decía. No hay ninguna
reivindicación también en la Málaga de su época. No hay ninguna asociación, como decía, ¿a qué cofradía no le ha hecho un cartel? ¿A qué peña flamenca no le ha hecho un cartel? ¿A qué No se asociación de sabe a vecinos? nadie que le dijera que no. Ah, sí. ¿A Me qué? alegra mucho que hablamos de carteles. Era Cartelista extraordinario. formidable, formidable. Dime otro Formidable, formidable. encima, ninguno. La Formidable. reivindicación del cartel. Formidable, formidable. Formidable. No, ¿De acuerdo? además, artísticamente tenía otra cosa. Es decir, hay mucho Eugenio. Claro, Y durante muchos años, pero tú puedes identificar a Eugenio desde el principio al fin de su carrera. Sí. pero sí, Aún mucho, habiendo cambiado se de varía. registro. Pero y yo de- diría que muchos Eugenios y muchos sub-Eugenios. Porque el artista, ¿de quién hablamos? Del muralista, del maestro incisore, del grabador, del cartelista. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es verdad. Pero es verdad que el cartel fue para él. Él, en sus vueltas a Italia, en los primeros momentos, esto que estamos hablando, cuando estaba preparando el proyecto de la Fundación Picasso, encontró el cartel de Semana Santa, porque había caído en la fotografía un poco así y tal, no de creador, sino un poco improvisada y tal. Y entonces, él, amante de Ramos Rosa, de los grandes cartelistas míticos, pues decía, esto hay que recuperar el cartel. Y se lo propuso lo ha en el hecho. 88 y lo consiguió. porque- Después de 30 años haciendo cartel. En tras esa cartel. guerra conocí yo a Eugenia, el Claro, cartel cuando del el Cristo de cartel, Mena del claro, 87. del 87. Y luego una cosa, que Eugenio como pintor, ya fuera cartelista, ya fuera muralista, ya fuera grabador, la composición. Sí. El maestro de la composición. Sí. Es decir, eso era maravilloso. Sí, sí. El contrapeso, Componía mejor que en nadie. eso, Y lo del perdona. color que ha dicho Oliver está muy bien visto, Oliver. Tú ves la paleta de Eugenio de los años 80, de los años 70, y no tiene nada que ver con la paleta última. La paleta última es muy personal y es absolutamente chicano. Tú ves un color y es Estaba color chicano. creciendo su colorista. Exacto. Había cambiado los rojos suyos, los amarillos, todas estas cosas viraron hacia un color nuevo que él creaba y que era suyo, como tú estás diciendo, que es su paleta. Es Tú que ves... yo tenía acceso a eso porque Claro. yo hacía las tintas. Claro, claro. Sí, en ese sentido, mira, nos preguntan desde el público que nos escucha si ayudaba. Yo creo que se contesta, es que no han entendido bien, no te han entendido bien, porque nos preguntan si además de la estampación le ayudabas en el dibujo, pero yo creo que queda Oh, contestada, queda contestada perdona, esa hay que pregunta. aclarar eso. Es que, claro, yo creo que habría que tener, en ese sentido, pues también hay público que echa en falta que se estudie más en Málaga y difunda la obra de Chicano. Bueno, se va a inaugurar se va a cerrar esta exposición el domingo en la Casa Natal, pero se inaugura una gran exposición la semana que viene en el Museo de Málaga sobre Chicano. Perdona, que ayudar a Eugenio en el dibujo era imposible porque tenía un dibujo tan personal. No, sí, eso. Por eso digo que es que iba a eso precisamente. La difusión de Chicano, pues evidentemente, desgraciadamente, hace ya casi 2 años que nos falta, pues ha tenido esta Casa Natal, evidentemente tenía que hacer esa exposición sobre Chicano en su faceta dedicada a Picasso, como no. Va a haber otra gran exposición. Y sí, probablemente en esa universidad en la que el Centro de Documentación de la Casa Natal ha tenido siempre tanto, como decía Mariluz, tanta presencia, porque es imprescindible para cualquier estudiante de la Universidad de Málaga pasar por este Centro de Documentación, no ya si quiere conocer solamente a Picasso, sino si quiere conocer el arte del siglo XX, tiene que pasar por aquí para ver los manuales que se han ido atesorando en estos años. Pues en la universidad tendrá que haber también, más pronto que tarde, alguien que dedique un estudio riguroso a toda la obra de Chicano. Y en el tema del dibujo lo que quería decir es que, claro, Perry ha estado hablando sobre las técnicas de estampación y el grabado, que los que estamos en esta mesa o en este foro o en este diálogo, pues la conocemos. Quizá el público que está del otro lado de cámara o una parte del público no conozca bien las técnicas y cuáles son los roles, el papel del técnico, del ayudante de estampación, y piensa que el artista es de alguna manera sustentado
en su proceso creativo, que también, lo que pasa es que, en fin, me estoy metiendo en un berenjenal, me van a perdonar, pero es que, claro, el asunto de la obra seriada y grabada pues tiene sus complejidades que trascienden. Pero no, el artista, y en este caso Eugenio, era un enorme dibujante y el apoyo de Perry era una cuestión más técnica, ¿no? No, hay que dejar eso muy claro. La ayuda que presta es que no se ve mi mano jamás. Claro. Ni es una pieza de 4 manos. Somos 4 manos, pero es pieza de 2 manos. Porque lo que el técnico hace en esto es ir totalmente guiado por Eugenio. Y una cosa iba a comentar. Se dice, ¿ha sido fácil o difícil? Fácil si tienes los recursos. Y fácil porque Eugenio tenía tan claro lo que quería. Entonces, si uno sabe la técnica y identifica con la obra y el artista, no es cuestión de ser fácil, es un placer, es un vínculo que hemos hecho. Pero no malentender, toda la obra de Chicano es mano de Chicano. Además es que era tan personal. Algunos críticos hablan de chicanizar, ¿no? Con los chicanizas, ¿no? Y es que es verdad, se utiliza porque es una mano única, ¿no? Y sí. Suya, ¿no? No porque sea la mejor, sino porque era propia, claro. Un nube, una estrella, solamente una estrella por Eugenio se identifica. Sí, es lo que quería decir antes cuando se identifica. No es fácil, no todos los pintores. No, y cambiando de registros, quiero decir que, bueno, si siempre pintan lo mismo... Ni es bueno ni es malo, es tener personalidad en el exacto, grupo. bien dicho. Claro, no es bueno, ni bueno ni malo. No sé si lo he dicho, pero ojo con lo de cartelista. Un gran cartelista no es un asunto menor, ¿eh? No, por supuesto. El cartel no es un asunto menor. Todo composición artística, creativa. Las letras, exacto. Todo. No, la grandeza nos apunta a otro espectador, el espectador de Eugenio era que era excelente en todo. Pues sí, probablemente en todo lo que acometía lo era, en eso, lo que decía Carlos de la composición. Bueno, en fin, tampoco vamos a monopolizar con la esperanza, pero esa bóveda de la esperanza es un prodigio de composición porque se integran era muy difícil. Muchísimos elementos, retratos, elementos 330 y tantos heráldica. Metros. De ahí está, es una especie de parábola sobre la historia de la cofradía y de la composición. Y yo decía, bueno, ¿y cómo? Y pues la composición magistral. Otra cosa que era muy característico suyo son las series, ¿no? Él hacía series. Entonces, los temas tienen series en torno a 32, 34 obras, ¿no? Hay muy pocos cuadros sueltos de Eugenio. Rarísimo un cuadro suelto, la serie completa, con los tamaños cuadrados. Desde los años 60 el tamaño es cuadrado, empieza con 1 por 1 y después llega hasta 2,5, pero las series completas son mínimo, ya últimamente eran 38, pero vamos, la serie de los homenajes llegó a ser 100 piezas, ¿eh? La serie de la poética de un fotograma tiene la cualquiera, ¿no? Tremenda, deslumbrante, una preciosa. Yo te digo, pensaba, la serie, ¿no? Pensaba en serie, pensaba en capítulos, pensaba en escribir. Manolo Alcántara decía que después de él era el mejor. Lo que sí es cierto, yo dije una vez de él, parafraseando además a Belmonte, que se pinta como se es. Sí, y quien vea la obra de Eugenio está viendo a Eugenio. Sí, es verdad, sí es cierto. Sí, hay una dinámica. Y decías tú también al principio, Picasso como faro y guía, ¿no? Hay una foto preciosa de Eugenio, un galán de cine, en la exposición nuestra, un galán de cine, en la que están pintando con Carballo un homenaje ya a Picasso en los años 60, es decir, Picasso marcó a esa generación y ha marcado a Málaga, evidentemente, y ese trabajo, pues Málaga se lo tiene que agradecer y tiene que agradecer tantísimos trabajos que ha realizado
por y para Málaga, no necesariamente de la gestión, no necesariamente de los carteles, no, sino esas series contribuyen y configuran una sociedad, configuran un mundo. Era lo que tanto Carlos como tú, como Perry han dicho, en el sentido de constituir un pensamiento. El trabajar en serie no es una cuestión espontánea, sino una cuestión de fruto y producto de la reflexión y del estudio y de la erudición que... Fíjate que él se sentía... Él estaba muy orgulloso de ser andaluz, naturalmente. Él se sentía orgullosísimo de ser andaluz. Era para él una reivindicación ser andaluz. Y naturalmente malagueño, todos lo sabemos, ¿no? Él se sentía muy malagueño y creo que lo era, ¿no? Era una representación de un malagueño ideal, ¿no? Pero él se sentía tremendamente andaluz. Yo creo que... En el buen sentido de la palabra malagueño, parafraseando a Machado. El hecho, yo creo que primero creía profundamente en la cultura andaluza y en todo lo andaluz porque lo reivindicaba y lo amaba verdaderamente. Y luego también sus viajes al extranjero en momentos complicados, finales de los 50, años 60, con la inmigración española, la dureza, todas estas cosas, a él le hicieron también tener un sentimiento reivindicativo de andaluz, ¿no? Él se sentía muy andaluz y siempre decía esa frase de yo, si Picasso, Velázquez, Machado, y decía la retahíla de andaluz, eran andaluces, yo me siento tan orgulloso de ser andaluz, ¿no? Eso nos pregunta, Mariluz, eso nos están preguntando en directo, ¿cómo fue el proceso de creación de los paisajes andaluces? Fíjate que apunto, ¿no? Pues mira, los paisajes andaluces, él tenía muchísimas ganas de representar a Andalucía, porque él siempre creyó mucho, primero, yo te digo, le encantaba Andalucía, le encantaba su ciudad, siempre decía, los atardeceres de Málaga son únicos, ni Venecia, ni nada, Málaga, no sé cuánto, porque es que, bueno, pues se sentía así, bueno, ya está, él era un malagueño y le gustaba. Y Andalucía, y le parecía que había estado poco recorrida, poco reivindicada, poco pintada, por la pintura, ¿no? Entonces él tenía muchísimas ganas de hacer los paisajes andaluces, ¿no? El decir, pues, los llanos andaluces, esa ida a Sevilla con esos páramos, no sé qué, los montes livianos, la sarquía ajardinada, la granada. Él tenía muchísimas ganas de hacer el homenaje solo al paisaje, sin gente, sin casa, sin pueblo, sino el paisaje puro, ¿no? Y entonces, pues, como cuando se metía en algo, pues empezó a viajar con los amigos. Fue una fiesta, porque asistir a la creación de Eugenio y a la vida del día a día de Eugenio era una fiesta, porque a todo le ponía un entusiasmo, a todo que era maravilloso. Yo recuerdo uno de esos viajes que andábamos por localizando un encuadre adecuado para bocetar el boquete de Zafarraya. Sí. Eso se dice, pero que era una fiesta. Es decir, desde, bueno, y luego el almuerzo en el puente de Don Manuel. Bueno, pues almorcemos luego en el puente de Don Manuel. Y la conversación. Y desde aquí, no, espérate que va, pero Eugenio, que esa vaya, bueno, espérate, vamos a ver cómo lo... Es que estaba todo súper estudiado. Sí, súper estudiado, ¿no? Sí, y eran los bocetos sobre la marcha y bueno, aquello fue... Bocetos hay, todo a tamaño natural, ¿eh? No le gustaban los bocetitos, tamaño natural. No, fíjate. Bocetos dobles a veces. Claro, un boceto y luego, sobre todo, yo recuerdo perfectamente para la Esperanza. Boceto. Hasta tamaño y sacando fotos para proyectarlo, para pintarlo otra vez. Pues mira, por ejemplo, después, claro, había que hacer una exposición que no tuviéramos que coger el Museo del Prado de amplitud, ¿no? Entonces, 8 de cada provincia. Muy bien. Pues de Málaga había hecho 28, 29 bocetos que no se han expuesto nunca, están en papel de gran formato. Yo te digo que él era generoso porque, claro, a él pintar y trabajar nunca le costaba. Generoso como nadie. Tuvimos que seleccionar con una lágrima cuál de ellos ponemos de Granada. Pues y este no. Pero sí, se lo pasó y bueno, los amigos lo acompañaban y entonces hacía los diferentes viajes. Algunos amigos me contaban, íbamos por la autovía y decía, para, que era el encuadre. Lo tengo. Pero bueno, Eugenio, que voy a parar, espérate que lo tengo. Y te echabas al arcén de la autovía y saltaba por encima del guardacarriles
Y luego se puso malito, él paró, volvió a recuperar los paisajes. Hay dos épocas de paisaje, una primera y una segunda. Ya en los últimos años con sus problemas pulmonares provocados por la pintura y el arte, porque fue por eso, por los vapores, los humos y los sprays, estas cosas de los primeros acrílicos, los primeros barnices que no desconocían que eran tan venenosos, ¿no? Pero fue tremendo. Bueno, y la última serie, cuando estuvo los 6 meses en la cama acostado, que no podía ni sacar, yo le tenía que dar de comer a mano porque no se podía mover, 6 meses sin moverse, y cuando se levantó la primera vez, dame un papel, y empezó, y hizo los primeros emigrantes de la barca de la patera, Dios mío, los primeros dibujos, que yo me tuve que ir a la calle a llorar. Tan malito con su aire. Era maravilloso. Era un tipo, como le decía, un tipazo. Luis Rosal era un tipazo. O él era un tipazo. Era un tipazo. Es una pena que no esté, pero estamos contentos de haber podido reunir aquí en Casa Natal a estos amigos. Desgraciadamente, como decía antes, el COVID no nos ha permitido hacer un ciclo más extenso, pero habrá ocasiones. Así que muchas gracias, Carlos Ismael. Muchísimas gracias, Marilú. Gracias, querido Perry, por acompañarnos. Gracias a todo el equipo de la Casa Natal que, como siempre, ha hecho posible no esta retransmisión, sino estos más de 30 años de funcionamiento para Málaga de este centro de irradiación de cultura que es la Casa Natal. Gracias a ustedes los que están ahí. Gracias a los que nos verán en YouTube en futuras ocasiones. Y a todos ellos recordarles que hasta este domingo está la exposición abierta en la Casa Natal, en la sala de exposiciones, y que este domingo 29 o 30 de mayo ya es el domingo, ¿no? El 30 de mayo, y a partir de la semana que viene vayan al Museo de Málaga, no somos competencia. Los museos de Málaga están para los ciudadanos malagueños, para que los disfruten, para que esa gran señora que es la Málaga de los museos y la Málaga de otras tantas cosas, pues sea disfrutada por sus ciudadanos. Y el Museo de Málaga está preparando una excelente y extraordinaria antológica donde no estará todo, porque no puede estar todo, de Eugenio Chicano, y que se podrá ver a partir de la semana que viene, y disfrutarán de ese extraordinario museo también que es nuestro Museo de Málaga en la Aduana. Muchísimas gracias. Por el que él también efectivamente luchó, como saben, en ese movimiento de Málaga por la aduana. El lema, la aduana para Málaga. Pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.